Buenas tardes amigos, en tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y tenemos hoy un programa muy importante porque vamos a hablar con algo que nos encanta, con empresarios, con la Asociación Industrial de Empresarios. Bueno, ¿para qué les empiezo a decir qué asociación es? No, mejor que ustedes lo sorprendan. Y para eso tengo aquí al presidente, antes que nada les voy a decir algo. Él ha estado con nosotros en otras ocasiones, en varios eventos, pero realmente nunca me había dado la entrevista. Porque, ya saben, un hombre ocupado, cuando es un hombre ocupado, es un hombre ocupado. Pero ahora, Arturo García Aparicio, maestro, muchas gracias por estar aquí a nombre de todos los empresarios de Vallejo. Gracias. No, muchísimas gracias por la invitación, Alejandro. Un verdadero placer compartir con ustedes estos momentos y una disculpa porque sí, efectivamente se nos había pronunciado un poquito el tiempo para poder tener esta charla, que tantas ocasiones me habías hecho la cordial invitación y desafortunadamente por alguna razón no podíamos estaros acompañando. Por fin se nos hizo y aquí me tienes a tus órdenes y gustoso de compartir estos minutos con todo tu auditorio. Gracias, y fíjate, para la gente que nos está viendo, van a decir, bueno, que no era otro presidente, no, ya Eduardo estuvo con nosotros hace algunos años y ahora está el presidente actual, porque digo, también cambia, ¿no es así? Sí, efectivamente, de acuerdo a estatutos, la máxima duración que tiene un presidente son 3 años. 3 años, y yo ya estoy en mi tercer y último año. Hace algunos días tuvimos la asamblea anual general de socios y se me ratificó por un año más al frente de la asociación, que ya espero que sea el último. Muchas presiones, mucha responsabilidad. Y además, perdón que lo diga, pero primero está lo que deja y luego lo que no deja. Entonces, a veces tienes que estar pegado al negocio y esto es una actividad honoraria muy bonita, pero también te distrae. Entonces, sí, consume mucho tiempo. Y aquí, dentro de lo que estamos viendo y compartiendo y viviendo, te pregunto, Arturo, son 3 años que te tocó y pues ya entraste en pandemia. O sea, realmente no te tocó conocerla de inicio, pero sí te tocó ver los estragos y ver las caídas y ver todas las situaciones irregulares que se dieron. ¿Qué tan difícil fue para ti? Bueno, sí, efectivamente, aunque yo no era el presidente en esos momentos, bien lo señalaste hace un momento, Eduardo Pérez era mi predecesor y durante su gestión yo fui el secretario de la asociación. Estuve como segundo de a bordo del licenciado Eduardo Pérez y a mí me tocó junto con él pues enfrentar toda esta parte de la pandemia que fueron momentos muy, pero muy difíciles para toda la industria. Hay que recordar que si no éramos industria sustantiva o preponderante. Preponderante, que era el término que le pusieron a nivel gubernamental, desgraciadamente pues no podíamos tener actividades. Y además pues sí, todo el concepto se fue desarrollando poco a poco a partir de que tuvimos que suspender actividades productivas. En algunos casos pues todas las plantas de manufactura cerraron, cuidar al personal, luego mandar al personal también a sus hogares y estarles pagando sueldo completo. Por lógica, hubo muchas empresas que no tenían la capacidad de generar el pago, se cayeron las ventas y no fuimos de los 12 giros beneficiados por la pandemia. Desgraciadamente, pues nos golpeó bastante y hasta este momento no creas, Alejandro, que la productividad y la producción como tal han ido caminando de manera paralela. Ha seguido costando mucho trabajo. Al cierre de diciembre del año 2022, todavía el reporte que teníamos de muchas de las empresas de Vallejo es que nos encontrábamos todavía entre el 20 hasta el 25% por debajo de lo que eran los estándares que teníamos en 2019 previos a la pandemia. Entonces no ha sido fácil. No, me queda claro. Y ahora, una pregunta que me llama mucho la atención. En Vallejo realmente se concentró en gran parte de las industrias de México. Cuando se fundó, pues era lleno de industriales más que de empresarios. Y por ejemplo, en este caso ustedes se llaman Asociación de Industriales. Y me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en Iztapalapa, que muchos de los industriales que estaban en Vallejo emigraron a esa zona, ahí son empresarios. Qué curioso, ¿no? Pues bueno, es que un empresario es eso, un hombre de empresa. Y sin importar que te dediques a la manufactura, a los servicios,
finalmente eres empresario. Este término surge de la palabra emprender, es decir, hacer algo para producir. Derivado de esto, pues sí, en Iztapalapa, donde preside nuestra gran amiga Rubí. Un saludo a Rubí. Exactamente, le mandamos un saludo a nuestra amiga Rubí, presidenta de la Asociación de Empresarios de Iztapalapa. Efectivamente, algunas empresas no solo se fueron a Iztapalapa, Alejandro, también emigraron a Querétaro, a Puebla, etcétera. Hay que recordar que durante una gestión presidencial, si mal no recuerdo, era la de Luis Echeverría, se habló mucho de lo que eran las empresas contaminantes que estaban en la zona de Vallejo, y fue donde la ciudad empezó a tener muchísimos problemas de contaminación y de polución. No necesariamente se hablaba de empresas contaminantes, eso sí te lo tengo que decir, aunque contaminan más muchos de los camiones que les llaman chimecos, que contaminan la zona industrial de Vallejo, eso sí te lo puedo decir. La gran mayoría de nuestras industrias hoy en día se encuentran certificadas ante las normas de Semarnat, incluso algunas ante ISO, la ISO 14000, que es la familia de normas ISO en la vertiente ecológica y ambiental, y se encuentran certificadas. Entonces, los índices de contaminación que Vallejo puede tener son bastante controlados y mínimos frente a lo que contaminan algunas otras vehículos o algunas otras actividades que se realizan a nivel y no productivo. Sí, fíjate, y tienes toda la razón, porque si no mal recuerdo, la Asociación de Industriales es de los 50, perdón, de empresarios de Vallejo es más o menos de los... Industriales de Vallejo. Industriales de Vallejo son de los 50, ¿no? Y 1953 efectivamente fue cuando se funda, el día 30 de junio de 1953. De hecho, para mi fortuna, este año me toca liderar los 70 años de existencia de la Asociación Industrial Vallejo. De hecho, a nivel de asociaciones y de organismos, nosotros somos, a nivel de asociaciones, somos la segunda asociación más longeva en México que se encuentra vigente. La otra es la Asociación de Distribuidores de Maquinaria. Ellos acaban de cumplir, precisamente este año, cumplieron 80 años de existencia. Nosotros cumplimos 70 años en el mes de junio y pues estamos pensando hacer una serie de festejos al respecto porque efectivamente no es fácil mantener una organización social sin fines de lucro por tanto tiempo, promoviendo y protegiendo lo que es la vocación de la zona. Vallejo, nada más te contextualizo históricamente, la zona industrial de Vallejo se decreta bajo el mandato del presidente Ávila Camacho como la primera zona industrial decretada en el país. Obviamente pues nos encontrábamos fuera de la ciudad, pero inició con 64 hectáreas, creo que era la primera etapa, 64 hectáreas, no tengo el dato ahorita en la cabeza, pero más o menos eran 64 hectáreas las que se iban a establecer ahí. Obviamente hay que ver que el tipo de flujo de transporte eran camiones, tortons, pocos trailers, y además la capacidad de carga era muy inferior. Estábamos hablando que circulaban vehículos de 13, 15, 18 toneladas de carga. Hoy en día, en este momento, pues también la parte logística ha evolucionado, y ahora, pues lo que tenemos ahí circulando todos los días son vehículos full donde vienen hasta 60 toneladas de transporte. Sí, y fíjate. De esas 64 hectáreas, hoy tenemos nada más del lado entre Ceilán y Avenida Vallejo, que son los límites oriente-poniente, al norte poniente 152 y al sur Boulevard de los Ferrocarriles, tenemos 542 hectáreas como zona industrial. Y efectivamente, si ha tenido que modificar, se ha tenido que transformar, ya no es el 100% manufactura, sino que también por motivos prácticos nosotros lo hemos dividido en 4 nichos por actividad que se realizan. Por ejemplo, tenemos lo que es manufactura, donde todavía el 72% de la zona industrial seguimos siendo manufactura. Y el porcentaje restante tenemos logística, muchas empresas que cerraron, se convirtieron ahora en centros de distribución. Por ejemplo, tenemos un centro de distribución muy grande de Comercial Mexicana.
algunas bodegas que eran de Henkel también se convirtieron en centros de distribución. En fin, entonces la parte logística, sobre todo la parte de última milla, ha crecido mucho en la zona. Y eso es lo que más se ha desarrollado después de la parte de manufactura. Tenemos también lo que llamamos la parte de servicios. Servicios nos estamos direccionando a la parte de tecnologías de la información. Tenemos el clúster de ProSoftware y además hoy las alianzas que se están generando con el CEDI, que es parte del proyecto de Vallejo I, impulsado por la doctora Claudia Sheinbaum en su momento, y que está funcionando. Estamos buscando impulsar a muchas de las empresas a migrar a Industria 4.0, a mejorar sus procesos de digitalización, de automatización, etcétera. Entonces la parte de tecnologías de la información se ha convertido en algo fundamental. Y además la parte de ciberseguridad. En los últimos años se ha incrementado el volumen de ataques en ese sentido, la parte digital, y lo que nosotros estamos buscando es ampliar ese resguardo, ampliar esa protección, y nuestras alianzas con estas empresas ha sido venturosa hasta este momento. Y bueno, por cuarta y última etapa tenemos la zona comercial. Con la llegada de Price a la zona, se empezaron a ver en la parte ya prácticamente nororiente de la zona industrial, el polígono de Vallejo, una serie de locales comerciales, mini plazas comerciales, que junto a Price se dedican a tener esa actividad 100% comercial. No producen, solamente comercializan, pero bueno, están dentro de la zona de Vallejo y no los podemos excluir. Entonces son la división de los 4 nichos, de los 4 segmentos, en donde hoy en día sobrevive Vallejo, que tenemos que convivir y coexistir de manera amigable y ordenada. Y hay algo que se nos olvida a veces como ciudadanos, ahora sí que de la Ciudad de México, pero el punto industrial por excelencia de México, de la Ciudad de México, es Vallejo. De ahí nada más hay algunos otros modelos que surgieron de este parking, de estos grandes zonas industriales, que fue el desarrollo de Tlalnepantla, de Naucalpan y de la zona aledaña, ¿no? También hay que recordar que gracias a Vallejo se crean otras 2 asociaciones industriales, o empresarios, que es la asociación de Iztacalco, que me parece que ya desapareció o estaba en vías de desaparecer, y obviamente la que decía la asociación de empresarios de Iztapalapa, que también fue otro pulmón industrial que se quería desarrollar para darle el empuje a la zona de la Ciudad de México. Y obviamente lo que comentabas, mucha industria de Vallejo que han salido, se han ido a Querétaro, a Guanajuato, a Puebla, y quizá ahorita todo predomina más en la zona de Querétaro, pero ha sido ahora sí que un bastión importante para la tecnología y para el crecimiento económico de la ciudad. Sí, tienes razón, Alejandro. De hecho, Vallejo tiene un papel todavía muy importante como zona industrial, y no solo para la Ciudad de México. Sí, somos aproximadamente el 8.7 del PIB Ciudad de México, pero a nivel nacional, los datos que nos ha proporcionado la Secretaría de Economía, la zona industrial de Vallejo en estos momentos aporta un poquito más del 1% del PIB nacional. O sea, ve lo importante, y no lo comercializamos, lo producimos en la zona, y nos tiene dentro de las 3 grandes zonas industriales más importantes de este país. Entonces Vallejo sí ha sido un elemento fundamental para que se pueda desarrollar la industria. La vocación que seguimos teniendo en la zona industrial de Vallejo es una vocación completamente de manufactura. Estamos tratando de mejorar, y no solamente desde la perspectiva nuestra, Alejandro, sino también hay que ver todas las bondades que hay detrás de Vallejo. Platico con muchísima gente y me dice, es que Vallejo es caro, pues sí, estamos dentro de la ciudad. Si nosotros nos ponemos a ver la zona industrial de Vallejo por dimensiones, viene a ser más de la 4ª parte de la demarcación total de Azcapotzalco. O sea, nada más el tamaño. El número de empleos que se tienen en Vallejo, tanto directos como indirectos, directos más o menos generamos cerca de 285,000 empleos. Directos. Más aparte, los indirectos que se dan, superamos los 300,000 empleos en la zona industrial de Vallejo. O sea,
Con esta cifra, lo que te quiero decir que pudiéramos darle trabajo a toda la población económicamente activa de Azcapotzalco, y todavía nos sobrarían algunas posiciones para toda la gente de las zonas aledañas. O sea, el impacto que tiene Vallejo en ese sentido es muy importante. Y como bien lo mencionas, ha sido un modelo que se ha seguido por otras entidades, con la limitación de que Vallejo no es un parque industrial, es una zona industrial, es decir, no se encuentra cerrado como lo podemos ver en Tlalnepantla, por ejemplo, que tiene 3 o 4 módulos, o en aquellos que se encuentran en Querétaro, Marqués 1 y 2, etcétera, que son cerrados. Ahora, también hay que entender que por el tamaño que tienen los parques industriales, pues sí no se pueden comparar a las dimensiones que tenemos en Vallejo, y que sería imposible cerrarlo. En algún momento con autoridades me sugirieron que la idea de poder cerrar, no puede cerrar Vallejo porque se convierten en arterias básicas de transporte, tanto del Estado de México hacia el oriente de la ciudad, como en la tarde del oriente de la ciudad hacia el Estado de México. O sea, imagínate cerrar, no sé, Oriente 140, que es la continuación de Montevideo, que te lleva al Rosario, a Naucalpan, a Tlalnepantla, o de regreso, la misma situación. O sea, se generaría un caos impresionante. Para nosotros, como zona, digamos, sí, que se habría más seguridad y solamente entraríamos porque estamos en la zona, pero desgraciadamente sería una afectación muy fuerte en la vialidad de todo lo que es la parte norte, y generaríamos caos al respecto. Sin embargo, pues tenemos que seguir coexistiendo, seguir conviviendo y ser productivos. Como te lo mencionaba hace un momento, la zona geográfica en la que se encuentra esta parte de Vallejo es fundamental y con muchísimas bondades, con infinidad de bondades. Si me lo permites, te comento más con mayor profundidad. Punto número 1, estamos junto al puerto seco más grande de América. Pantaco. América Latina, perdón. Pantaco, efectivamente. Entonces tenemos ahí la aduana y el puerto seco de Pantaco. Por el otro lado, nos encontramos a 40-45 minutos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Estamos a 55 minutos de la salida a Puebla. Tenemos acceso directo para salir para Querétaro, a la autopista México-Querétaro. Tenemos a 20 minutos la salida para Pachuca y toda esa parte de la costa del Golfo. En fin, y además hoy con las nuevas rutas que se han hecho, como es el circuito mexiquense, el Arco Norte, etcétera, pues la capacidad de comunicación para esa zona es completamente fundamental. Y esto reduce costos logísticos muy importantes, que son los que más se han incrementado en los últimos 3 años. Y además se nos olvida algo, los medios de transporte, el tren suburbano, que realmente es un escape hacia el Estado de México en forma dinámica, y obviamente sirve para muchísimo en la zona, ¿no? Porque en media hora ya estás en Cuautitlán, ¿no? Entonces de repente dices, es una forma de comunicación importantísima para la gente. Y qué decir lo que decías de, válgase la redundancia, de Pantaco. Pantaco es uno de los puertos, bueno, los puntos más importantes de la ciudad, de abastecimiento. Entonces, quizá no lo veamos así, ahora sí que a veces nos perdamos un poquito, ¿no? Pero realmente Vallejo tiene una importancia grande a nivel industrial, empresarial en México, y además hay algo que a veces nos olvidamos, es un punto básico de la cultura, ¿no es así? Así es, de hecho, parte de nuestra inquietud todavía no he podido cerrarlo como una propuesta formal por tiempos, costos, etcétera. Pero sí deseábamos hacer un libro de la historia de Vallejo. Vallejo era una extensión del área tepaneca que se asentaba en Azcapotzalco, y además era una zona comercial donde hoy en día tenemos la zona industrial. Entonces ha servido para continuar con esta actividad de producir y vender. Es una intención que estoy en pláticas con un par de editoriales, con algunos autores, donde lo que quiero hacer es una compilación donde se hable desde la época prehispánica de manera muy breve hasta la actualidad de la zona industrial de Vallejo.
pues, precisamente para que la gente que no ha tenido ese contacto directo pueda conocer el alcance y la importancia que tiene Vallejo como un pulmón económico para nuestra nación. Sin duda. Y además la cultura, la parte cultural que bien mencionas. Sí, y además yo creo que aquí valdría la pena mucho, Arturo, y te lo sugiero como alguna vez no lo han dicho en otros lugares, que sea la propia gente de Vallejo la que escriba esas crónicas, porque resulta que son los más documentados en ello. Muchos tuvieron a sus abuelos o antecedentes de su familia que participaron activamente en todo el desarrollo de esa zona industrial y obviamente y en el desarrollo de la zona cultural, ¿no? Entonces yo creo que al final la convocatoria, si lo hicieras con la gente de Vallejo, de Azcapotzalco, yo creo que tendrías una gran aceptación. De hecho, déjame decirte que sí, ya estoy en contacto con los cronistas de Azcapotzalco para que ellos sean. Y hay que entender que Vallejo también se encuentra rodeado de 3 de los barrios originarios de Azcapotzalco. Todos los barrios de las Salinas, Santa María de las Salinas, San José de las Salinas, etcétera. Entonces, son 3 zonas que tienen gran contexto histórico, un contexto histórico fundamental, donde nos pueden aportar muchísimo. Y también los cronistas de Azcapotzalco, que pueden en un momento dado lograr enriquecer todo esto que a nivel de crónicas nos puedan ir proporcionando y vincularlo con lo que son algunos investigadores del INAH para poderle dar ya una forma a este trabajo bibliográfico que queremos hacer. Y fíjate, el público, agradezco mucho la participación del público, pero me dice, oye, no te olvides de los cascos de Hacienda que hay ahí, que son verdaderamente impresionantes. Medio, por ejemplo, Ex Hacienda del Medio, que es uno de los cascos que hasta la fecha siguen prevaleciendo. Hoy, obviamente, es uno de los salones de fiestas más importantes en la zona. Y efectivamente es un casco que se restauró, está restaurado, se restauró bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología. Y efectivamente es de gran interés porque era una hacienda enorme. Los límites de la hacienda terminaban en Tlanepantla y Naucalpan, que obviamente era mucho más grande que nuestra zona industrial de hoy en día, pero era una zona inmensa en cuanto a territorio y todo lo que producían. Había sembradíos de no nada más maíz, que era una producción, sino había alfalfares y otros tantos productos agrícolas que emanaban de esa hacienda. Entonces, sí es muy importante dentro de la vida cultural de Azcapotzalco, es muy importante Vallejo. Hoy en día no se ha volteado a ver eso porque nada más ven zaguanes enormes y muchos camiones y muchos dolores de cabeza para los que transitamos a diario, porque sí es difícil vivir en una zona industrial. Se nos atraviesa un tractocamión haciendo maniobras y perdemos 10 minutos, 15 minutos, y en algunos casos que he tenido eventos dentro de la misma zona industrial, por este tipo de inconvenientes he llegado hasta tarde 5 minutos, estando a 10 minutos normalmente, de hecho 20 o 25 minutos para circular 3 calles. Entonces sí es parte de la vida y de la convivencia, pero lo entendemos porque todos padecemos y a veces somos generadores de estos problemas. Y claro, no olvidemos que también hay escuelas de ferrocarril allá, ¿no? Pues ya desaparecieron. De hecho, lo que era la parte, y con gran tristeza, unos de nuestros vecinos eran el sindicato de ferrocarrileros, pero pues con la desaparición de esa figura del ferrocarril, aunque sigue existiendo la figura del sindicato, lo que era el deportivo de los ferrocarrileros que se encontraba sobre Avenida Ceilán, pues ya se hicieron por un lado una unidad habitacional, por el otro lado dejaron deteriorar lo que eran, incluso dentro de ahí había un mural de un pintor importante, lo dejaron morir desafortunadamente. Pero sí era una zona que contaba con toda esa prevalecencia de cultura, de historia, que bien nos acompañaba dentro de los procesos productivos de nuestro día a día. Wow, es impresionante. Ahora te pregunto, 70 años de fiesta, o sea, realmente es una fiesta porque ¿a cuántas personas no ha dado de comer esta zona? Las actividades o sea, yo te diría que son millones durante muchas décadas, ya 7 décadas, etcétera. Pero ¿qué has pensado realmente de hacerlo a nivel impacto comercial, o sea, que realmente es retomar esa
identidad entre los habitantes de Azcapotzalco, de Vallejo, con lo que tienen, esa zona industrial tan impresionante. Bueno, mira, tradicionalmente, y eso que dices es muy cierto, Vallejo ha sido un gran promotor del empleo para todos los que viven en Azcapotzalco y Gustavo Amadero. O sea, ha sido un verdadero generador de empleo. Bien lo señalas, yo creo que ha habido millones de colaboradores en todas nuestras empresas a lo largo de estos 70 años y efectivamente pues el cambio generacional se ha dado. De hecho, yo tuve un tío que trabajó para una de las grandes empresas y él trabajó 42 años para P&G. Desafortunadamente ahora con el COVID este tío falleció, pero fue uno de los beneficiados de ese empleo que se le daban por la zona industrial de Vallejo. Además, los barrios originarios, lo que es Coltongo, Las Salinas, etcétera, mucha de la gente que vive ahí trabaja en Vallejo, trabaja en las empresas de Vallejo. Cuando se hizo la revisión del Plan Parcial de Desarrollo Urbano y hubo la consulta, ellos dijeron, no, es que no pueden cambiar el uso de suelo, porque ellos son los que nos dan trabajo. O sea, la misma gente defendía que siguiéramos con la prevalecencia de la actividad industrial y comercial dentro de la zona. Ahora, sí, como asociación, estamos ahora preparando con Hugo Caprillos nuestro congreso anual, que precisamente la idea es que sea 29 y 30 de marzo. Este congreso anual vamos a traer a expertos en casos de éxito de varias empresas, vamos a invitar a gente de Deloitte, de BBVA, del Tecnológico de Monterrey, de Bimbo, en fin, gente con gran expertise y que nos puede compartir tanto sus mejores prácticas como la proyección a futuro que va a tener la industria. Entonces sí lo estamos preparando, va a ser un congreso de 2 días y al término del congreso lo que vamos a hacer es tener una cena baile para poder festejar ahí, develar una placa, vamos a invitar también a autoridades, se va a hacer la invitación al gobierno, a la doctora Claudia Sheinbaum, igual que a la alcaldesa Margarita Saldaña, para que nos acompañen en ese evento. Si para entonces ya tenemos el libro, bueno, lanzar el libro, vamos a tener eventos de networking, en fin, estamos trabajando muchísimas cosas con la idea de mantener que este año sea un año altamente productivo y retribuible para las empresas de Valle. Vamos a festejar, pero vamos a festejar ayudándonos. Por ejemplo, ahorita tenemos en puerta ya en vinculación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, una jornada de salud para todos los trabajadores de la zona industrial, donde les vamos a ofrecer vacunas. Por ejemplo, las 2 que vamos a tener ahorita de primera mano va a ser un refuerzo del COVID para COVID y por el otro lado, por la misma actividad que desarrollamos, la de difteria y tétanos como vacunas, completamente gratuitas para nuestros colaboradores. Se van a hacer exámenes médicos, caso de las damas, Papá Nicolau, en caso de los hombres, pues el de antígeno prostático, va a haber detección de diabetes, va a haber también análisis de hipertensión. O sea, queremos que todos los que estamos dentro de Vallejo recibamos parte de la rebanada del pastel de este festejo de los 70 años y de muchas formas, porque hay que recordar que aunque sí hemos estado centrados en el negocio, la asociación busca mejorar e incrementar los índices de vida a nivel productivo de las organizaciones, pero también somos un ente social. Tenemos actividades culturales, tenemos actividades de contribución a la salud, tenemos actividades deportivas. También estamos ahorita generando, a ver si lo arrancamos para el segundo semestre, un torneo de fútbol conmemorativo de los 70 años de Vallejo con solamente empresas de Vallejo, los equipos de fútbol. Más o menos estamos esperando juntar unas 20 empresas con sus equipos para generar ese torneo y existe esa convivencia deportiva, cultural y productiva, o sea, y de salud. Fíjate que me están llegando 2 comentarios que se nos habían pasado y agradezco nuevamente al público. El primero me dicen, oye, no te olvides de la vida universitaria, el Politécnico, la Universidad Autónoma de Metropolitana, etcétera, nada más por citar, y obviamente las particulares.
Y también recordar que me dicen que en el Huracán Sevilla, que era un deportivo más que o un equipo muy famoso en el torneo de fútbol de barrios que se jugaban en los 70s, 80s, jugaban ahí en el Rosario, ¿no? Entonces me dicen, oye, no te olvides de esos aspectos tan importantes y relevantes que ha dado la zona. Pues sí, tienes todo, y tienen la razón, efectivamente. Bueno, déjame decirte que a nivel de universidades, he tenido la fortuna de firmar convenios con las universidades, tanto públicas como privadas. De hecho, yo también soy docente universitario, doy clases de maestría y me gusta mucho la vida académica, no me puedo separar de ella, nada más puedo dar una clase a la semana, no tengo tiempo de más, pero tengo nexos muy cercanos con el Politécnico, tengo nexos muy cercanos con la UAM, de hecho tengo amistad personal con el rector actual, Oscar Lozano, y con gente de su equipo. Hemos participado en eventos conjuntos con la UAM Azcapotzalco, que es la que tenemos muy cerca, con Tec Milenio Ferrería, igual, y con Educación Media Superior también, estamos cerca de los CEBETIS, de CONALEP, etcétera. ¿Por qué? Porque también tenemos que abrir las puertas para servicio social, para prácticas profesionales, para estancias empresariales, en fin, tenemos que generar esa sinergia porque de entrada nosotros hemos llegado a ser hasta consultores de estas instituciones educativas porque dentro de la asociación tenemos un comité académico que sirve como un órgano consultor para estas instituciones educativas. Porque de repente llegan y me dicen, oye, ¿qué tipo de perfil necesitas de un ingeniero industrial dentro de 4 años? Entonces nosotros empezamos a la direccionar y a vislumbrar qué tipo de profesional vamos a necesitar, con qué competencias, con qué habilidades, con qué background de conocimientos, para que nos pueda ayudar, nos pueda apoyar, considerando todos los cambios y cómo impacta la tecnología, cómo impacta la ciencia en la mejora de nuestras organizaciones. Y además, en algo que nos hemos centrado y nos estamos apoyando mucho, tanto con el Politécnico como con la UAM, en la parte de sustentabilidad ambiental. Nos hemos preocupado muchísimo por tener industria limpia e industria segura. Sí. Entonces, parte de la actividad es esa. Estamos en constantes nexos. De hecho, en el Congreso del año pasado, uno de los conferencistas fue el mismo Oscar Lozano, que estuvo ahí con nosotros. Incluso estamos tratando de generar esa triple hélice donde participe academia, gobierno y empresarios. Fíjate que yo tuve la oportunidad y agradezco mucho que me hayan elegido hace unos años moderador en un evento de ustedes donde estuvo el maestro Carlos Alarraqui, entre otros, y realmente la recepción que tuvieron con los empresarios fue impresionante. La verdad me gustó muchísimo, porque se notaba un hermanamiento que era muy agradable y son de esos hermanamientos que te permiten crecer, por un lado. Y además, perdón, me están diciendo que este equipo de fútbol de barrios jugaba en el Reynosa, no en el Rosario. Perdónenme, disculpen, me estoy equivocando. Y sí, efectivamente, creo que tienes un gran papel que hacer y por favor, si puedes dar las redes sociales de la asociación para que la gente que esté interesada en participar o en tener más conocimiento o incluso que quiera escribir de Vallejo, que se reporten contigo. Claro que sí, bueno, de entrada lo que puedo decir, ahorita, qué bueno que mencionas eso, porque estamos en un proceso de renovación, precisamente por los 70 años, estamos generando hasta un cambio en nuestra imagen corporativa, actualizamos el logo de la Asociación de Industriales, que es ya su tercera actualización, ahora me tocó a mí, estamos en el proceso de registro de marca también, para que sea exclusiva de la Asociación Industrial Vallejo. Estamos cambiando la página web, la estamos actualizando y les puedo dar el teléfono y el correo de los industriales. Por ejemplo, nuestra área de relaciones públicas, que es donde pueden tener el contacto directo, el correo sería relacionespúblicas@aibac.mx. relacionespúblicas@aiba.mx, o incluso el personal mío también con mucho gusto, presidencia@aibac.mx. Wow. Entonces, con muchísimo gusto yo atiendo a la gente, a tantas y tantas personas con las que tengo necesidad de trabajar y que tengo además no la necesidad sino el gusto, y también nuestros teléfonos
El teléfono que les puedo dar es el 55 63 79 10 43 y terminación 1048 y 1045, donde con gusto les vamos a poder atender y atender esas sugerencias bien importantes. Ahorita es la suma de ideas, es la suma de propuestas lo que nos va a enriquecer para que estos 70 años los podamos gozar y los podamos disfrutar todos. Sin duda. Y mira, también te voy a comentar algo. Me están diciendo aquí la gente, y lo cual agradezco, que me dicen, oye, ahora que van a hacer un rediseño y todo, ¿por qué no hacen que los niños participen y se sientan más compenetrados creando la mascota de la Asociación de Industriales de Vallejo? Y ¿por qué no también que convoquen, una vez que aprueben el nombre de la mascota o del logotipo o de la figura que los identifique, que ellos también le puedan poner el nombre, para que de alguna manera se sientan pertenecientes a esta gran zona industrial? Pues desafortunadamente, como fue parte de un proceso de decisiones tomadas por el Consejo Directivo desde prácticamente fines del año pasado, se encargó a un despacho la elaboración de la nueva imagen corporativa de la zona industrial de Vallejo. Ya tenemos el logo, los colores, el pantone, las aplicaciones, eso ya está. Pero no contamos con una mascota. Efectivamente, la zona industrial no tiene una mascota. Hemos estado tan ocupados en la parte del negocio y las otras cosas que se nos ha olvidado que podemos tener una mascota. Y sí, efectivamente, los niños, que son los grandes creativos que tiene nuestro país, pudiéramos lanzar esa convocatoria, y no dudaría que en breve la estemos lanzando a través de nuestras redes sociales. También les digo, está ahorita en este proceso de renovación, lanzar esta convocatoria que genera la mascota de los industriales de Vallejo y ponle el nombre. Y, no sé, pensar en algo atractivo para los 3 primeros lugares que le aportaran valor a este proceso. Sería muy interesante. Y está cerca de los niños. Fíjate que dentro de los planes que había comentado, nada más que fue muy cuestionado dentro del Consejo Directivo, es decir, oye, ¿por qué no hacemos paseos culturales dentro de la zona industrial? Me dicen, ¿qué les vas a enseñar? Bueno, como ha crecido, uno de los puntos lo acabas de decir, la ex hacienda es muy importante, ese es un casco y además está preciosa, la restauración que hicieron fue muy buena, la ex hacienda de medio. Por ejemplo, lo que era el ex Deportivo Ferrocarrilero, que pudiéramos tener un nexo con el sindicato para ver de qué manera generamos una sinergia y renovar un área para que lo pudieran conocer. Y tenía un gimnasio muy bonito, tenía albercas, me acuerdo de un trenecito, una locomotora que estaba prácticamente en la entrada. Entonces, hay muchísimo que ver dentro de la zona de manera muy especial. Pero no nada más eso, y hay que voltear a ver también los otros beneficios. Tenemos 3 estaciones del metro en la zona industrial, que es Ferrería, Norte 45 y Metro Valle. Tenemos 2 rutas de Metrobús también, una que pasa por Poniente 140 y la otra que viene sobre Calzada Vallejo. Se han hecho renovaciones importantes, por ejemplo, por las gestiones que se han tenido con el gobierno de la Ciudad de México, pues Ceilán, que además se convirtió en un acceso directo de la autopista México-Querétaro, se cambió todo el drenaje que tenía 70 años de haberse establecido. Me acuerdo, no sé si fue por Laura Velázquez, cuando estuvo de esta delegacional, se hizo el cambio de drenaje, pero fue insuficiente. Ahora se aprovechó para poner drenaje, conexiones de última tecnología, igual que la mejora en todo lo que es la línea de suministro de agua potable. También se cambió la línea en lo que es el suministro de agua tratada. Tenemos una red de agua tratada dentro de la zona industrial de Vallejo, y además se puso concreto hidráulico. De hecho, en estos momentos, debido a fracturas que se presentaron pues, por el tipo de vehículos que transitan, por su peso y sus dimensiones, se afectó y ya se está renovando. Está cerrado cerca de 1,5 kilómetros sobre Avenida Ceilán en el carril que viene de norte a sur. ¿Por qué? Porque se tuvo que rectificar toda esa parte de cinta de rodamiento. Entonces, sí,
hay mucho que se está haciendo. La zona también ha mejorado en infraestructura en combinación con la Secretaría de Obras de la Ciudad de México y con el apoyo de la doctora Sheinbaum, pues se pudieron renovar Poniente 150 como completo hidráulico, Poniente 134. Ahorita vamos a empezar una negociación para revestimiento de todo lo que es Norte 45, el Boulevard de los Ferrocarriles, que está en situación muy deplorable. Se ha cambiado toda la línea de suministro eléctrico del alumbrado público. En fin, se está trabajando los niveles de seguridad dentro de la zona, gracias a estrategias que se han tomado tanto con el jefe del sector, el director regional y el mismo secretario de Seguridad Ciudadana, César García Harms. Hemos podido disminuir el índice de robo a transeúntes, el índice de robo a repartidores, en fin, los índices han bajado muchísimo. Se generaron para todos aquellos trailers que llegan en la noche 3 zonas de parqueo seguro, donde de las 7 de la noche a las 7 de la mañana están en vigilancia completa. Esto también ha permitido detener a algunos posibles delincuentes. O sea, la zona sigue en su transcurso cotidiano, pero mejorando considerablemente. Fíjate, Arturo, paulatino. Desde luego, me están comentando algo. Oye, no nos olvidemos que tienen una de las 10 principales escuelas de negocios del mundo, que es el IPADE. Es consideración de ellos. Entonces, no, mira. Si yo soy egresado de IPADE, yo tengo el programa de 2, está allá en la calle de Floresta, a un lado de Clavería, más bien dentro de Clavería. Ahí está el IPADE, orgullosamente egresado de ahí, generación de hace como 20 años. Pero sí he tenido el gusto de participar con IPADE. Y sí, de hecho, el año pasado el director del CAMI estuvo presente como conferencista en el Congreso. Ahora ya hubo cambio también de director del CAMI y la idea es también invitarlo a participar dentro de nuestro Congreso como parte de las actividades. Bueno. Ya sea el CAMI e IPADE también. Claro, y nada más me están haciendo... la misma familia. Sí, me están haciendo un comentario. ¿Qué tanto es la participación de las mujeres? Porque normalmente cuando dicen industriales y por el tipo de trabajo que son obreros, siempre consideran a los hombres, pero ¿qué tanto porcentaje ya equilibraron o cómo es? No, es que es muy alto, de veras, el porcentaje de personal femenino que tenemos dentro de la zona industrial es altísimo. Sí, antes incluso a nivel de asociación como figura ejecutiva, hace un poco más de 20 años que empecé a ser parte de AIBAC, resulta que le decían el club de Toby, porque nada más había niños. Hoy en día, gustosamente puedo decirte que parte del consejo directivo es de sexo femenino. Tenemos mujeres empresarias dentro del consejo directivo, incluso la secretaria de la asociación es mujer, quien lleva la tesorería de la asociación es mujer, y tenemos consejeras mujeres. Entonces, desde lo que es la estructura ejecutiva de la asociación, estamos todavía como en un 60-40, sí, definitivamente, en esas posiciones, 60% hombres, pero ya tenemos un 40% de damas. E incluso ha habido algunas de nuestras compañeras que han sido vicepresidentas también dentro de la asociación. Tenemos también el volumen que podemos, es que va a depender muchísimo, porque ahí sí está muy segmentado por empresa. Yo les puedo decir que mínimo tenemos un 35% de personal productivo en toda la zona, que es de personal femenino. Entonces sí es muy alto. Impresionante. Fíjate que también me están haciendo un comentario, me dicen, es que podrías hablar que en Vallejo es la zona que nunca duerme, pero por otras razones, no se trata del turismo, sino porque todo el tiempo están trabajando. Fíjate que a raíz de la pandemia también es una de las afectaciones que se generaron. Sí, ahora ya hay empresas que antes no dormían, ahora sí duermen. Sí, o sea, la falta de demanda de los productos también ha afectado eso. Pero sí, efectivamente, en el pasado podríamos decir que cerca del 75% de las empresas de Vallejo trabajaban los 3 turnos. De hecho, ahorita dentro de los proyectos, también a manera de festejo, estamos ya en pláticas con RTP, el gobierno de la Ciudad de México, porque queremos hacer una ruta interna para nuestro personal, donde con un cobro de 2 pesos
tengamos un circuito dentro de la zona industrial por donde no pasa el transporte público y pueda desde Calzada Avenida Cuitláhuac generar un recorrido por la zona industrial y regresar por la Avenida Ceilán y volver a empezar en Avenida Cuitláhuac y Avenida Jardín. Ese proyecto ya lo tenemos incluso, ya están aprobadas hasta las paradas, etcétera, ya se hizo el mapeo, ya tenemos el aval por parte de la alcaldía que nos lo pedía RTP. Ahorita, por la falta de unidades y por otra serie de cuestiones más bien de carácter político, no lo hemos podido cerrar, pero estamos buscando hacer eso. A las 5:30, 6 de la mañana, uno camina de la esquina de Avenida Cuitláhuac y Avenida Jardín y vemos los ríos de gente como si fueran verdadera peregrinación. Entonces, lo que estamos buscando con esto también es ofrecerle a nuestros colaboradores un transporte a un precio muy, muy módico y que además los acerque a una calle y media de sus empresas. Y también estamos viendo que dentro de eso ya está platicado con el secretario de Seguridad Ciudadana, de que se nos pueda asignar un elemento y convertirnos en transporte seguro. Excelente. Este transporte solamente va a estar activo en los horarios. Es decir, en la mañana, que es horario de salida del tercer turno y horario de entrada del primer turno. Y en cada cambio de turno vamos a tener eso. Después va a ser de 1 a 3 de la tarde, la siguiente, y la última entre 9 y 10:30 de la noche, que es más o menos los horarios en los que se tienen centrados los cambios de turno para estos tres grandes espacios de producción. Entonces estamos pensando también en eso, buscamos beneficiar a nuestros colaboradores también y buscar protegerlos. Arturo, la verdad te agradezco mucho esta charla. Nos quedamos con muchas inquietudes. Reitero, el público a veces nos agobia con preguntas, pero pues bueno, creo que has contestado la mayoría. Lo único que te puedo decir es felicidades. Estos 70 años deben de hacerlos increíbles, porque lo merecen, porque lo valen y lo más importante, porque necesitamos inspirar a los jóvenes, a los niños a que sigan trabajando, a que se esfuercen, a que aspiren a ser mejores. Y creo que ustedes lo están haciendo y es un ejemplo palpable. Gracias, Arturo. Al contrario, Alejandro, pues muchas gracias a la invitación, gracias al auditorio que nos ha hecho todos estos comentarios y aportaciones. Todo es importante. Si ya fuera del aire me pasas todas estas apreciaciones que tal vez no he considerado, créanme que con mucho gusto las valoraremos y haremos lo que sea posible y factible hacer para poderlo incluir dentro de nuestras actividades de estos 70 años. Claro que, gracias por la invitación. Claro que sí, a la gente que esté interesada en hacernos llegar sus comentarios, aquí está Wow TV para apoyarlos, mándenlas y con todo gusto se las mandamos a Arturo. Finalmente, Arturo, no te me vas a escapar. En tus propias palabras, ¿quién eres? Arturo García, amigo de ustedes, una persona de trabajo, una persona que se ha esforzado por ir creciendo, apoyar al país, apoyar a la cultura, apoyar a la sociedad y que creo que tiene un compromiso ético, moral con el desarrollo de nuestra nación. Ese es Arturo. Excelente, Arturo, y ya sabes, aquí estamos en Wow TV para apoyarte, para apoyar estos 70 años y para apoyar cuantas veces sea necesario lo mejor para México a través de las empresas, de los emprendedores, de los industriales. Cuenta con nosotros. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. Y gracias a ustedes de este lado. Gracias, y gracias a ustedes que nos han seguido. Dejamos a Arturo porque ya se va a dar clase. No nos había dicho, pero ya va a empezar tu clase en unos minutos. No, doy una conferencia ahorita precisamente en la FES Acatlán. También va a ser en línea, pero ahorita sí, terminando con ustedes, me conecto para poder continuar allá con los chicos de la Facultad de Derecho de la FES Acatlán. Bueno, menos mal que ya te quitamos el miedo, ya vas a llegar confiado, ya vas a estar tranquilo y cansado, entonces ya vas a estar flojito y cooperando. Muchísimas gracias, Arturo, lo mejor para ustedes y para la asociación. Y gracias a ustedes que nos han visto, esto ha sido en tus propias palabras. Y pues Arturo, despídete de la gente, por favor. Pues gracias por estar con nosotros acompañándonos, agradecerte también a ti por la invitación tan amable que me hiciste y qué bueno que ya pudimos tener tiempo de platicar y compartir una serie de experiencias con todo tu auditorio. Muchísimas gracias y gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima. ¡Wow! Wow MX.